Amén, amén. El Señor les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos. Vamos a ver la prédica de hoy. Vamos a continuar con el Evangelio de Juan, capítulo 3. Y vamos a leer toda la conversación, digamos así, que tuvo Jesús con Nicodemo, Nicodemo con Jesús, que no es necesariamente una conversación. Si ustedes se acercan, comienza Nicodemo a decirle: Señor, sabemos que tú has venido de Dios, y como que Jesús lo interrumpe y empieza a descargar una gran cantidad de verdades bíblicas, verdades sublimes, verdades eternas, que yo me pongo a pensar, yo creo que ustedes están de acuerdo. En ese momento Nicodemo, lo más probable es que ni siquiera entendía qué era lo que estaba pasando. Pero vemos que la palabra de Dios, como dice el libro de Hebreos, la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que espada de dos filos. Y esa palabra que Jesús le da a Nicodemo empieza a trabajar en él. Tanto así que viene como un fariseo. Más adelante en el Evangelio de Juan, cuando continuamos leyendo, vamos a ver en el capítulo 7 más o menos como cuando los fariseos están haciendo sus planes y sus maquinaciones para arrestar a Jesús, Nicodemo es uno de los que dice: pero nuestra ley permite que se arreste a alguien sin haberle escuchado antes. Y ahí los fariseos dicen: ¿qué? ¿Tú también crees en él? Como que ya empieza la palabra de Dios a hacer obra en él. Y al final del Evangelio vemos que Nicodemo es uno de los discípulos de Jesús, ¿verdad? Junto con Jesús de Arimatea, José de Arimatea, vienen y traen, le da la tumba, le traen ungüentos y ungen el cuerpo de Jesús al final del Evangelio de Juan. Entonces, quisiera que leamos 21 versículos de un solo jalón, toda esa conversación, para que más o menos entendamos el contexto de lo que está pasando. Lo he puesto aquí en la transparencia, pero me parece que está muy chiquitito para que lo lean. A ver, los que tienen buena vista lo van a poder leer, los que no, si quieren acercarse un poquito más. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, comenzando desde el versículo 1 del capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hasta ahí lo habíamos visto la anterior semana. Luego continúa y dice: respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él
El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Entonces esta prédica yo la he titulado Verdades eternas y sublimes, que la vamos a dividir en dos. Hoy vamos a ver como la introducción y después el próximo domingo vamos a ver estas verdades eternas y sublimes. Porque los primeros 8 versículos habíamos visto la semana pasada, donde Jesús interrumpe a Nicodemo y le habla de ¿qué? De nacer de nuevo. Le habla de un nuevo nacimiento. Tenemos 2 nacimientos, amados hermanos. El nacimiento natural y el nacimiento espiritual. Los dos, habíamos visto, los 2 nacimientos son obra de Dios. No son obra nuestra. Ninguno de nosotros nos hemos hecho nacer físicamente, naturalmente. Y habíamos visto que, si decimos, bueno, ¿cuántos de nosotros elegimos cuándo nacer? ¿Dónde nacer? ¿Quiénes van a ser nuestros papás? ¿Qué color va a ser nuestro cabello? ¿Cuánta va a ser nuestra estatura? Todos nosotros decimos, todo eso lo decidió Dios. Y se habla mucho, cada que nace un bebé se dice, oh, es un milagro, el milagro de la vida, oh, es un milagro, es un pequeño milagro que ha venido. Se habla mucho de cada bebé es un milagro, y es verdad. Porque, amados hermanos, Dios es el que hace toda la obra. Fíjense que los médicos han analizado mucho y han estudiado mucho y se hacen sonogramas y se hacen cosas cuando la mujer está embarazada y te pueden decir los periodos de gestación y te pueden explicar y decir, no, lo que pasa es que un espermatozoide fecunda al óvulo y entonces el óvulo se vuelve el cigote o no sé qué se llama y eso se pega al útero y entonces las células empiezan a dividir y entonces empieza a crecer y entonces y más o menos para las 8 semanas es esto, para las 9 semanas es esto, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo empieza el sistema nervioso a conectarse nervio con nervio? ¿Cómo se empieza a desarrollar el cerebro? ¿Y cómo empiezan los deditos a crecer y de repente al final del dedo le sale una uña? Eso está en el DNA. En el DNA ahí está toda la... No sabemos, ¿verdad? Solamente podemos decir qué es lo que está pasando, porque se ha observado. Y dicen, bueno, y esa célula se empieza a dividir y de repente, en cierto momento, hay latido de corazón. Empezó a latir su corazoncito. Toda esa obra la hace Dios, hermanos. Nosotros solamente podemos observar, pero ¿quién nos está entretejiendo en el vientre de nuestras madres? ¿No dice eso la palabra de Dios? En el nacimiento físico, si vemos el Salmo 139, versículo 13, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Amados hermanos, el primer nacimiento, el nacimiento humano, natural, es un milagro de Dios. De la misma manera, el nacimiento espiritual de un hijo de Dios es un milagro exponencialmente más grande. ¿Cómo lo hace Dios? ¿Qué es lo que Dios obra en nuestros corazones para que un día, en lo que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, vemos a luz, entendemos, hay un Dios, me arrepiento, Señor, de mi manera de vivir, ya no quiero vivir así, y ese Dios me ama,
Y ese Dios ha dado su vida, y entonces todas las verdades de Dios empiezan a entretejerse en nosotros y empezamos y nacemos de nuevo, somos una nueva creación. Miren cómo lo dice Pablo acerca del segundo nacimiento en Gálatas 1:13 al 16. Pablo les escribe a los Gálatas y les dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. Y sigue ahí la lectura, que me fui y empecé a predicar y me fui. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Una de las cosas: pero cuando agradó a Dios, el que toma la decisión es Dios. Eso es algo que lo hemos repetido muchas veces, pero es necesario que lo entendamos, amados. No es una decisión que el ser humano decide. No es una decisión que el ser humano, por ser muy inteligente, dice: ¿sabes qué? Como que eso me hace sentido, voy a hacerle caso. Es un nacimiento nuevo, es un nuevo nacimiento. Y segundo, dice: cuando agradó a Dios, pero Él apartó a Pablo, ¿desde cuándo? Desde el vientre de... Y en otra palabra dice: mas Dios que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si nos podemos a pensar, es una obra milagrosa, maravillosa que Dios tiene, que ya la ha escogido antes de la fundación del mundo, ya nos ha escogido desde el vientre de nuestra madre, y cuando le agradó a Dios, mi hermano Carlos, Dios te bendiga, qué alegría verte. Adelante, adelante. Sí, Dios te bendiga. Qué bueno verlo después de tanto tiempo, mi hermano Carlos. Dios te bendiga. Entonces, es una obra que Dios tiene preparada desde toda la eternidad, desde el vientre de nuestra madre, que nos está entretejiendo para que nazcamos naturalmente. Ya ha dicho, nos ha separado, como dice Jeremías también, ya te he separado para que seas profeta de naciones desde antes de que te formase en el vientre de tu madre. Y cuando le agrada a Dios, en el momento que Dios quiere, revela a su Hijo en nosotros y nacemos de nuevo. Son dos nacimientos, amados hermanos. Nacemos dos veces los que hemos creído en Jesucristo. Uno, el nacimiento natural en este mundo. ¡Oh, qué milagro! Hemos nacido espiritualmente de nuevo. De nuevo, no estamos hablando de resucitar, no estamos hablando de revivir. Cuando uno nace, uno no existía antes y empiezas a existir. Espiritualmente, muertos en nuestros delitos y pecados, no existíamos antes. Espiritualmente nacemos de nuevo. Vamos a ver más adelante, tengo una lectura más adelante aquí, donde la palabra de Dios nos habla en el libro de Apocalipsis, que by the way están viendo en el grupo de estudio bíblico de los miércoles. Hay dos nacimientos y hay dos muertes. La palabra de Dios nos habla de la muerte segunda. Pero los que nacemos dos veces, morimos una sola vez. Y algunos que estemos aquí hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, si Dios quiere tenernos a nosotros, pues no vamos a morir jamás. Si yo soy la resurrección y la vida, y cree en mí, aunque esté muerto vivirá, y si vive no morirá jamás. Pero el que nace una sola vez, muere dos veces. Muere la muerte física y muere la muerte eterna. Entonces, estamos viendo el milagro del nacimiento físico y el milagro exponencialmente más grande de nuestro nacimiento espiritual. Y como habíamos visto la semana pasada,
El segundo nacimiento, en 1 de Pedro 1:23, ¿qué nos dice? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El primer nacimiento es de una simiente corruptible que se puede seducir, se puede corromper, se puede malear. El segundo nacimiento, nacemos de Dios. Tenemos la simiente de Dios en nosotros y esa simiente es incorruptible. Gloria a Dios. No se puede corromper. Esa simiente, estamos sellados para la vida eterna. Carne ni sangre, le dice Jesús a Nicodemo, no pueden heredar el reino de los cielos. Ese reino perfecto de los cielos, preparado para los santos, solamente lo hereda la simiente incorruptible, porque no va a entrar corrupción al reino de los cielos. Gloria a Dios. Y usted y yo, que hemos recibido a Cristo Jesús, tenemos esa simiente incorruptible. Ya está, ya la tenemos. Pero ¿y si la pierde? No se puede perder, no se puede corromper, no se puede. Ha sido el sello de Dios en nuestras vidas. Así como hemos nacido, ¿y cómo puedo hacerme desnacer? No puedes hacerte desnacer. Ya naciste, ya estás en este mundo. De la misma manera, espiritualmente, los que hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo, los que Cristo se ha revelado en nuestros corazones, nacemos de nuevo, no podemos desnacer. Espiritualmente ya hemos nacido de nuevo y de simiente incorruptible. En 1 de Corintios 15:47 vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, comparando los dos nacimientos y las dos simientes. Dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal, y la palabrita ahí es choikos en el griego, que quiere decir polvo. El primer hombre es de la tierra, es polvo. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? También los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Amados hermanos, quiero que vean el peso, la diferencia que hace la palabra de Dios entre el terrenal es polvo. Vivimos máximo 100 años. Y en las clases de biología en el colegio, yo me acuerdo que nos enseñaban acerca del ciclo de la vida, ¿verdad? Que decían, todo lo que vive tiene su ciclo, que es nace, crece, se reproduce y muere. Nace, crece, se reproduce y muere. Nace. Una cosa sumamente trágica, ¿me entienden? Nace, crece, se reproduce. Todo, los mosquitos, nosotros, los árboles, todo lo viviente es polvo, se deshace, se corrompe, se pudre. No así la simiente de Dios. En los hijos de Dios viene el nacimiento terrenal, nace, crece, viene Cristo Jesús a su corazón, se reproduce predicando el Evangelio, compartiendo a los demás y vive para siempre. Amén. Eso somos cada uno de nosotros, amados hermanos, por la obra de Dios. Todo es la obra de Dios. Es Él el que nos hace nacer, es Él el que nos entreteje, es Él el que tiene la obra preparada para cada uno de nosotros desde antes que nos formase en el vientre de nuestra madre. Tenemos que entender y darle gracias a Dios. Entonces de ahí es que sale la gratitud a Dios cuando entendemos y decimos, oh, yo no toqué pito en este asunto. Fue Dios en su gracia y gracia sobre gracia que derramó sobre mí para que esté en el lugar donde estoy, para que escuche la palabra de Dios y mis oídos espirituales sean abiertos y mis ojos espirituales sean abiertos y pueda entender y saborear y poderle cantar como le cantábamos hoy día en las alabanzas. Tengo hambre de ti, de conocerte, de tu presencia. Vamos a ver más adelante, ahora cuando veamos estas verdades bíblicas, eternas y sublimes, cómo
Jesús después le descarga 9 verdades profundas, pesadas y hermosas a Nicodemo, que en ese momento Nicodemo está rascándose su cabeza, y después de que Jesús le explica todo eso, ¿cómo puede ser esto? Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Antes de ir ahí, vamos a ver Juan 1, que ya lo habíamos visto la semana pasada. A todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí vemos nuevamente, amados hermanos, la palabra de Dios que nos habla, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si le quitas todo el negativo, ¿qué está diciendo el versículo 13? Los cuales son engendrados de Dios. ¿Sí o no? No es de voluntad de varón, no es de voluntad de carne, es una obra unilateral que viene de parte de Dios. Los que le recibieron y los que creen en su nombre. ¿Cómo creemos? ¿Cómo recibimos su nombre? Que Dios nos engendró. Y dice, los cuales son engendrados de Dios. Amén. Tenemos la simiente incorruptible de Dios. Hay la falsa doctrina del universalismo que dice, todos somos hijos de Dios. Todos. El mundo entero está lleno de hijos de Dios. Eso no es bíblico, amados hermanos. Esa no es la verdad bíblica. El mundo entero está lleno de las criaturas que Dios ha creado a su imagen y semejanza. Pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo, a los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los demás son creación de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, y no hijos de Dios en una manera poética, que ay sí, qué lindo, es como mi hijo. No, hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido engendrados de Dios, dice la palabra aquí. Tenemos una simiente incorruptible, hemos nacido nuevamente a una vida espiritual. Y para terminar lo que les decía antes, el Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 dice: pero a los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago de fuego con azufre, que es la muerte segunda. Entonces ahí está hablando de una segunda muerte, la cual los que hemos nacido 2 veces no vamos a experimentar. Naces 2 veces, mueres una sola vez, físicamente. Naces una sola vez, mueres 2 veces. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces Jesús le dice todo esto a Nicodemo, y en el versículo 8 vemos que Nicodemo le responde: ¿cómo puede hacerse esto? O sea, ¿cómo puede ser esto? En otras palabras, Nicodemo no está entendiendo casi nada. ¿What? ¿Qué? Y entonces Jesús le para y le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Qué estás enseñándole al pueblo? Tú eres un fariseo, tú eres un maestro de la ley. Esto es lo básico, esto es lo fundamental. Amados hermanos, antes de que nosotros podamos hablar de evangelismo, de las relaciones interpersonales, de cómo tener familias mejores, de cómo cuidar a los hijos, lo más básico, lo más fundamental es entender que es necesario nacer de nuevo. Si no sabes que es por voluntad de Dios y que Dios es el que te hace nacer de nuevo, empiezas a hacer todo tipo de esquemas humanos para atraer más gente, y pones un parque de diversiones y haces un montón de cosas para que vengan, para que escuchen, para que tomen la decisión.
quieres hablarles de una manera que los persuada, pones un ambiente que sea así muy emocional, qué sé yo, pues no sé, haces películas, porque piensas que de las personas depende, ellos son los que tienen que tomar la decisión de seguir a Cristo o no. Pero cuando entiendes lo fundamental, lo básico, lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo, ¿eres tú maestro de la ley y no sabes esto? Entonces ahí te das cuenta que lo único que tienes que hacer es ser fiel a la palabra de Dios. Lo único que tienes que hacer es dejar que el Espíritu Santo haga la obra que solamente Él puede hacer, de renovarnos, de hacernos nacer de nuevo, de entrar en nuestro corazón y darnos vida. La palabra de Dios cuando nos dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas que tú ni conoces. Es clamar a Él, confiar en Él y caminar siendo fieles a su mensaje y a su palabra. Entonces, en el versículo 10, Jesús le está diciendo, te estoy hablando de lo más básico, de lo más fundamental. Versículo 11, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. ¿Por qué está hablando en plural aquí? ¿Se dan cuenta que le dice, te estoy diciendo lo más básico? Te estoy diciendo los dos nacimientos es lo primordial, el fundamento para que entiendas. Y después le dice, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. ¿Quiénes son los que sabemos? Espíritu Santo en unión, en su plan perfecto. Jesucristo les dice, vamos a ver más adelante cuando lleguemos a Juan 6 y todo eso, todo lo que el Padre me dice que diga, eso es lo que yo digo. Todo lo que yo veo hacer al Padre, eso es lo que yo hago. Yo no hago nada de mi propia voluntad. Entonces, todo lo que Jesús está hablando, todo lo que Jesús está diciendo, lo está diciendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios, Trinidad, está dando su mensaje para cada uno de nosotros. Y Él dice, lo que hemos visto y sabemos y hablamos, y ustedes no reciben nuestro testimonio. No son teorías, no son hipótesis, no son especulaciones. Es verdad pura que viene del reino de Dios. Jesús no está especulando, no está a la par de Mahoma y de Hare Krishna es completamente superior. Esta es verdad que viene del cielo, de lo eterno, al mundo de los humanos, a darnos vida. Y más adelante, cuando continuemos con la segunda parte de este capítulo de Juan, vamos a ver cómo la palabra de Dios dice, el que viene de arriba es mayor que todos, es superior a todos, no hay comparación, amados hermanos. Versículo 12 le dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las físicas? Nos está hablando de nacer de nuevo, nos está hablando del rango de vista que tenemos, que es el nanómetro 780 al nanómetro 380. ¿Se acuerdan que les decía qué tan grande es un milímetro? Y si dividen ese milímetro en 1.000.000 de partes, se vuelve un nanómetro, y esas millonésimas de partes, ese es el rango visible que tenemos de luz. Todo lo demás nosotros no lo vemos, todos los colores y todas las cosas están en ese pequeñísimo rango. Es una cosa muy limitada la que nosotros somos, cada uno de nosotros como seres humanos, lo que podemos oír, lo que podemos entender, lo que podemos ver, lo que podemos... Y Dios nos está hablando de cosas sumamente básicas y nos dice, si les hablara de las cosas celestiales, si les hablara de lo que hay en el cielo. Fíjense lo que dice Segunda de Corintios 12, cuando Pablo sí dice que fue llevado al cielo, y él está hablando de sí mismo en Segunda de Corintios 12, 3-4, dice, y conozco a tal hombre, si en cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso.
Ese es Pablo mismo, que está hablando de él mismo. Donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Aquí se traduce como no le es dado al hombre expresar. En otras versiones dice palabras inefables espirituales que no se pueden expresar, son inexpresables. Pero Jesús vino del cielo, el ser celestial, el ser eterno, Dios creador de todo, y se hizo carne como uno de nosotros para poder, en ese nuestro ranguito pequeñito que podemos entender, pero no las entendemos, estamos aquí sí, y seguimos metidos en nuestro nanómetro 380 al nanómetro 780, donde pagar esta cuenta. A Nicodemo, y comenzando en el versículo 13, las voy a leer nada más y el próximo domingo las vamos a que descendió del cielo el Hijo del Hombre que está en el cielo. Todos somos polvo, todo lo demás es polvo, temporal, humano. Hay uno que bajó del cielo. A Él oí. Él vino a darnos vida eterna, a sacarnos de ser ese polvo. Todo lo demás, sí, pero qué sé yo, pues este gran sabio dice que de lo que decían ellos y de lo que dicen los judíos también, porque está en el Torá y amados hermanos, todos los demás, todos nosotros, toda la creación es polvo, es temporal. Hay uno que vino del cielo, que es Jesucristo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo y que está en el cielo. Versículo 14, como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, hablando de la cruz. Podemos estar seguramente no es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Número 3, ¿para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Número 4, ¿por qué? Porque de tal manera amó Dios se pierda, mas tenga vida eterna. Número 4, ¿por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Número 5, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Número 6, y el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Número 7, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Número 8, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y verdad número 9, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amados hermanos, el versículo 19, tal vez un poquito enfatizar, dice, y esta es la condenación. Cristo no vino a condenar, el mundo ya estaba condenado, ya está condenado por el pecado. Él vino a salvar al mundo. Y dice, y esta es la condenación, que vino la luz y los hombres amaron más las tinieblas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Aquí. Y versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres se prefirieron las tinieblas, amaron las tinieblas. Amados hermanos, estamos hablando de afectos del corazón, estamos hablando de amar a nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando de hambre que duele, diciendo que debilita, hambre de tu presencia. Dice, los hombres amaron más las tinieblas, amaron más el polvo, lo temporal. Esa es la condición. Que habiendo venido el sublime, el del cielo, a ese nuestro poquitito que podemos entender, ese nuestro temporalcito que vivimos 100 añitos, que en la eternidad pasada, eternidad futura, que son 100 años,
nada, no es nada. Y nos enseñó y nos explicó, y nosotros preferimos, no, pero me quedo con mis tinieblas, me quedo con mi polvo, haciéndome mi castillito de tierra aquí, teniendo promesas inimaginables. Que Dios abra nuestros ojos, que Dios nos atraiga en pos de Él con lazos de amor, que lo amemos con todo nuestro corazón, y que cuando cantamos canciones como la que cantamos ahora, que le voy a pedir a Jorge si puedes cantar una vez más esa canción, por favor, que la cantemos de todo corazón. Yo tengo hambre de ti, Señor. Quiero conocerte, quiero estar cerca de ti. Y después vamos a pasar a los diezmos y a las ofrendas. Ya saben que si tienen peticiones de oración le piden las tarjetitas a nuestra hermana Blanca. Y después estamos temprano, nos estamos reuniendo más temprano, ya no hay que salir tan rápido, entonces tenemos tiempo para testimonios, tiempo para compartir. Entonces, si Dios ha hecho grandes obras, como hemos visto en la vida de nuestra hermana Daisy, en sus vidas, hay un tiempito para compartir también testimonios con nuestro hermano Edgar cuando él pase a orar por las ofrendas y por las peticiones. Por ti.